tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, buenas tardes. Esta es la marcha 2193 de las madres, otra vez así, virtual, por las redes sociales. No podemos estar marchando en la plaza alrededor de la pirámide, pero tenemos la suerte de poder estar con las madres compartiendo esta marcha virtual, gracias al esfuerzo de los compañeros del área audiovisual de madres. Quería decirles que esta marcha, la de este jueves, es la inmediata anterior a que las madres cumplan 43 años de lucha. El próximo jueves 30 de abril vamos a tener una emisión especial de las madres, justamente por este aniversario, 43 años de lucha, 43 años entre aquel 30 de abril del 77 y el próximo jueves 30 de abril. Va a haber muchos videos, mucha gente que está enviando su saludo para las madres, y vamos a tener también a las mismas madres dándoles un mensaje a todos nosotros que estamos extrañándolas tanto. Quería comentarles en este jueves, antes de Ricardo Forster y de Eve, que va a cerrar como todos los jueves, lo que pasó o lo que está pasando, el conflicto con la Corte Suprema, con el partido judicial. Ustedes saben, Cristina, como vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, envió un recurso a la Corte Suprema, una declaración de certeza, pidiéndole a la Corte que se expida sobre la legalidad de eventuales sesiones legislativas en forma remota, en forma virtual, por internet, porque no está pudiendo sesionar el Congreso debido a la pandemia y debido al aislamiento que todos los argentinos estamos haciendo, y que también comprende a los senadores de la Nación. ¿Qué hizo la Corte? Recibió el pedido. Esto tiene que ver obviamente con la posibilidad de sancionar una ley que grave las fortunas de los 12.000 mayores contribuyentes argentinos, de las 12.000 personas más ricas del país, para poder financiar la crisis que estamos teniendo y poder financiar también todos los gastos que necesitamos para poder enfrentar al coronavirus. ¿Qué hizo la Corte? Bueno, la tiró afuera. Le pasó, para demorar, le pasó la pelota al Procurador General de la Nación, al interino Eduardo Casal, y Eduardo Casal se tomó todo su tiempo. Finalmente el martes sacó una resolución que no es vinculante, porque lo que diga el procurador no tiene por qué ser lo mismo que diga la Corte Suprema, que es en definitiva la que debe fallar, diciendo que no hay caso, que no hay conflicto, que lo que Cristina estaba pidiendo en realidad es abstracto, porque el Poder Judicial no tiene competencia, la Corte Suprema en este caso no tiene competencia para poder observar la forma que el Senado de la Nación, en este caso, que corresponde a otro poder del Estado, resuelva para su funcionamiento. La Corte, hasta este momento que estamos grabando esto, no se ha expedido todavía. Creemos que lo va a hacer en la misma línea de lo que dijo el procurador Casal. Y nos llama mucho la atención este fallo. En realidad no nos llama la atención, no nos sorprende. Lo que eventual fallo de la Corte lo que haría sería dejar la puerta abierta para que se cuestione la constitucionalidad de las normas que pueda sacar el Congreso. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque sabemos que van a ir a tratar de frustrar vía judicial lo que el Congreso sancione, el Poder Ejecutivo ejecute y termine gravando esas grandes fortunas. Y sabemos que el Poder Judicial, como ya lo dijimos algunos jueves atrás, siempre le cuida las espaldas a esos grandes ricachones que tiene la Argentina. Entonces,
nos tiene que poner en alerta ante esta situación. En principio lo que ha trascendido es que si la Corte no se expidiera dándole certeza sobre la legalidad de una sesión en forma remota, como Cristina quiere hacer, lo que haría el Senado de la Nación es convocar a sus senadores a presentarse en el Senado y legislar y votar la ley, discutirla y eventualmente sancionarla, pero a riesgo, obviamente, de exponer la salud de todos los senadores. Son 72 senadores, muchos de ellos están entre los grupos de riesgo, y además el Senado de la Nación, obviamente, tiene representantes de cada una de las provincias, de modo que hay que garantizar y hay que facilitar que esas personas se puedan trasladar desde sus provincias hasta la capital federal, hasta la sede del Senado, hasta el Congreso, para poder sesionar. Y esto pone en riesgo la salud de muchísimas personas. El responsable de eso es la Corte Suprema, si es que finalmente ocurre esto de que no le dan certeza a la legalidad de ese tipo de sesión. Así que estemos atentos, veremos cómo se desarrolla. Lo que sí tienen que saber muy bien los jueces es que si no pueden opinar sobre la forma en que el Senado sesiona, porque no es de su competencia, entonces nosotros le vamos a exigir a la Corte que tampoco pueda opinar sobre lo que el Senado y el Congreso resuelvan. No tienen ninguna manera de entrometerse entonces, como lo han hecho tantas veces, sobre las leyes que se votan en el Senado y en el Congreso de la Nación. Bueno, eso es todo por hoy. Los dejo con Ricardo Forster y Ede Bonafini. Hasta el jueves que viene. Vivimos un tiempo excepcional. Estamos en aislamiento social obligatorio, haciendo nuestra cuarentena, pero seguimos pensando lo que siempre pensamos. Pensamos en la memoria, pensamos en quienes no están, pensamos en la historia trágica y en la historia utópica de nuestro país, y también tratamos en estos días, en estas semanas, de pensar qué nos está pasando, qué le está pasando a nuestra sociedad, qué velos se están corriendo. Lo primero que se me ocurre decir es que hemos hecho un aprendizaje rapidísimo, que la mercantilización de todo en la vida es un desastre, que pensar que uno solo se salva es un horror, que imaginar que el Estado solo sirve para que unos pocos sigan acumulando riqueza nos lleva a la miseria, que tenemos que transformar formas de producción, que se ha hecho visible lo que siempre fue visible pero no queríamos verlo, la desigualdad más espantosa, que podemos pasar una cuarentena más o menos confortable quienes tenemos una casa confortable, pero que millones y millones de seres humanos como nosotros la pasan horriblemente mal porque viven hacinados, porque no tienen dinero para comer. Y también descubrimos que si el Estado recobra la memoria, vuelve a ser Estado social y dice que la salud no puede ser un bien mercantil, que la salud es pública, que todos debemos tener acceso a la salud, que debemos construir una salud de calidad y que esa salud no puede ser transformada en un negocio, ni por el Estado, ni por los privados y mucho menos por las farmacéuticas. Si descubrimos también que el Estado tiene que ocuparse de los más débiles, como dijo Alberto Fernández, primero los últimos, quizás estemos sacando algún aprendizaje, pero si también descubrimos que tenemos que cambiar nuestras formas de encarar el trabajo, de distribuir la riqueza, de pensar en otros modos de producción que no transformen a los animales en seres tratados con una crueldad infinita, pero que aparte, cuando son hacinados en esas macrogranjas en las que a cientos de miles se los va transformando en comida para los seres humanos, también se los transforman en vectores de virus que nos contaminan. Si somos capaces de recuperar ideales de igualdad, ideales de solidaridad, ideales que hacen que las madres cada jueves, cuando dan vuelta a la pirámide de Mayo, recuerdan a nuestros compañeros y compañeras, a sus hijos y a sus hijas,
aquellos que soñaron un mundo mejor, una sociedad mejor. Quizás en estos días difíciles, de dudas, de incertidumbre, volvemos a darnos cuenta que el camino sigue siendo el camino hacia una sociedad que distribuya mejor sus bienes, que sea más solidaria, que le tienda la mano al otro, que tenga memoria de su propia historia. En estos momentos en los que estamos en nuestras casas haciendo esta cuarentena que resulta muy larga, sin embargo descubrimos que la vida está antes que la economía y saludamos y defendemos la decisión de nuestro presidente de haber dicho precisamente eso, que la ética de la política, la ética de la solidaridad es la ética de la vida, es la ética de una salud que sea para todos, de un Estado que nos cuide a todos y no puede ser la de los negocios, la de la rentabilidad, la de algunas empresas que lo único que quieren es seguir sosteniendo su acumulación avara de riqueza en detrimento de la vida y de la salud de todos nosotros. Estar este jueves junto a las madres, agradecerle a Eve su invitación, es para mí ser parte también de esa ronda infinita que en todos los confines del planeta hoy pide por más igualdad, por más solidaridad, por estados que no se conviertan en fronteras que expulsen y que solo defiendan a unos pocos, sino que se abran solidariamente las necesidades de todos. Imagino, por ejemplo, que la vacuna que finalmente se descubra sea un bien del conjunto de la humanidad y no un negocio para unos pocos. Las madres siempre defendieron la solidaridad, la igualdad, la memoria, los ideales de una sociedad mejor. Algo tan sencillo y simple como eso, los ideales de una sociedad para todos, y que el Estado y que la política sea el instrumento, los instrumentos que nos permitan reconstruirnos como sociedad, reconstruirnos como país, ser más hermanos de nuestros hermanos. Por eso, hoy más que nunca, solidarios con los que menos tienen y solidarios con aquellos que quedaron siempre en último lugar. Hoy, los últimos deben ser los primeros si es que queremos construir una sociedad más solidaria. Abrazo para todos y todas. Qué emoción, ¿no? Qué emoción sentir que tengo que hablar como si estuviera en la plaza, con olor a sopa, porque es desde la cocina. Es difícil hablar con olor a sopa. Pero bueno, como la sopa es casi lo más clásico de las madres, siempre al bebé que se le da primero cuando empieza a comer sopa. Lo que menos quieren comer los chicos después es sopa. Yo trato porque me pasan cosas increíbles. Hace 2 minutos me llamó Visitación. 2 minutos. Y me dice, ya salgo para la plaza, ya me puse el pañuelo. Para mí es muy emocionante que las madres estemos tan conectadas para saber cuándo vamos a grabar, cuándo sentimos que vamos a la plaza todas, cómo se espera esta pequeña cosa que hacemos junto a los chicos, a Andrés, a Felipe, a Juan. Que ese fue un esfuerzo, pero bueno, lo hacemos con tanto amor y con tantas ganas. Así que bueno, nada, estoy emocionada y les agradezco a las madres, Rosita, Carmen. Ya me parece que estamos conectadas con un hilito. Así que bueno, hoy elegí algo para empezar, que tal vez ustedes algunos conocen y otros no. Nosotros tuvimos 2 mujeres, Ada y Elda de Alessandro, o Elda y Ada de Alessandro, que formaron un grupo en París que se llamó Solma. Eran mujeres muy inteligentes, sobre todo Ada, que era traductora, sabía todos los idiomas, impresionante, muy humildes. Ellas siempre me contaban que cuando estaban en Buenos Aires se tuvieron que exiliar porque ellas ayudaban mucho a los hermanitos de Foucault. Que Ada se había encontrado una vez con Arturo Paoli, que era el que dirigía ese grupo, esa organización, no sé cómo llamarle, que es parte de la iglesia, Hermanitos de Foucault. Foucault era el tipo que armó ese grupo y Arturo Paoli lo siguió fomentando en diferentes partes del país. Ada cuenta, que yo no lo sabía, pero leyendo libros estos días que saco de la biblioteca un montón, encuentro uno
de los hermanitos de Foucault. Empiezo a leer y encuentro que Ada tiene unas páginas ahí, y los leo, y ahí ella cuenta que cómo le cambió la vida a Arturo Paoli, cómo le enseñó otra parte de la iglesia, que ella era muy católica, pero lo que nosotros no sabíamos y nunca nos contó, que ella había profesado. Ella fue a Aurillaco, un lugar, después de unos años que lo encontró a Paoli, y ahí hizo votos religiosos, de seguir a Jesús, votos de obediencia, votos de celibato. Y yo me impresioné porque ella nunca nos contó. Y también me entero que le dan un lugar. Ella me había dicho, sí, nosotros trabajamos mucho con los más humildes, con los más desposeídos. Dice, nos dedicamos a trabajar con las prostitutas del puerto, a tenerles los niños para cuando ellas llegaban los barcos, y ellas ejercían su profesión en los barcos, y nosotros le teníamos los niños. Pero era mucho más allá, era tan humilde que nunca lo contó. Ella primero puso una oficina de los hermanitos, y después alquiló un lugar y se fue a vivir con ellas. Ada y Elda vivieron con las prostitutas del puerto en la boca. Le tenían los niños, les daban de comer, se los mandaban a la escuela y las ayudaban algunas a salir de la prostitución. Porque no es que ellas querían salir de la prostitución. Me emocionó tanto que ustedes no se imaginan, porque nunca nos contó esa parte tan importante de su vida, cómo se habían entregado. Las empezaron a perseguir, ya fueron a la iglesia para que les dieran una mano, y la iglesia les cerró las puertas, porque era una congregación revolucionaria para la iglesia. Se tuvo que ir del país, le allanaron la oficina, le allanaron la casa, le ayudó mucho un primo que era abogado, se fueron del país, y en París primero hicieron como un instituto para los torturados, y después ya se dedicaron a las madres. Y nos ayudaron un montón, hicieron trabajo espectacular en Europa. Cuando terminaron se sintieron más viejitas porque se jubilaron del trabajo que ellas hacían, porque Elda estaba en Notre Dame, en la biblioteca de Notre Dame. Y la verdad que me parecía que hoy tenía que dedicárselos a ellas. Amaban a la plaza, amaban a las madres. Cuando volvieron a Argentina venían siempre. Mucha gente de la plaza las conoció, venían a Cocinando Política, a todos los actos de las madres. Hace 2 años murieron las dos, una tras de la otra. Primero se enfermó Ada, le agarró Alzheimer, y después Elda. Así, en este recuerdo cariñoso, de amor, de abrazo que les quiero dar, de agradecimiento a 2 mujeres increíbles, humildes, que nos enseñaron también qué es el amor, qué es la entrega, qué es el dar lo mejor que uno tiene. Yo las comparaba mucho con mis hijos y no sabía por qué. Al leer este libro me doy cuenta por qué. Ellas también entregaron su vida, lo mejor que tenían. Así que las traje a la plaza, están con nosotros hoy marchando. Estoy muy preocupada por lo que pasa en los geriátricos. Me parece que es muy grave, muy grave, porque son casi todos geriátricos de la capital. Ahora me enteré también que en el Borda no mandan barbijo ni tienen elementos. Lo llaman a la reta y la reta no contesta. La reta es sordo, mudo, ciego cuando quiere. Es un falso, un facho, increíble. Pero que hayan dejado morir a tantos viejitos en geriátricos que son de la alta sociedad. Porque además de tener obras sociales carísimas, Swiss Medical, todas esas obras sociales que las nombraban ahí los familiares, pagaban entre 100 y 200 mil pesos mensuales. Y no solo que se contagiaron, no los atendieron. Los dejaron con un jardinero y una enfermera. Ahora hicieron un allanamiento, se llevaron los papeles, pero ningún médico firmaba nada de los informes que les pasaban a los familiares, lo firmaban los médicos. Porque no hay control.
Yo me imagino que si hubiera sido PAMI, de PAMI el geriátrico, madre mía, estaríamos en colores. La Nación y Clarín en primera tapa nos hubiera puesto a todos. Pero como es la reta, lo tapan, lo ocultan, no dicen nada. Hay que tomar control sobre los geriátricos, más caros o más baratos. Porque no hay control en los geriátricos. Primero cuando vas te muestran que van a estar en una habitación. Nosotros lo pasamos con algunas madres. Le dan una habitación hermosa y después al poco tiempo ya tienen 2 personas en la habitación. Y ahora en ese geriátrico tan caro parece que había pocos baños para tantas personas, donde pagaban una fortuna. Si en los hospitales, como en el Borda, no tenemos cuidado, si en los geriátricos se han muerto un montón en pocos días, sabiendo que que estaban los ancianos contaminados, con pocos baños, sin médicos, son asesinatos. Son asesinatos. Y para completar todo este panorama tan trágico tenemos las cárceles. Ha habido motines, es muy preocupante, los motines son terribles, nadie sabe lo que es un motín en una cárcel. A mí me tocó estar una vez que empezaron uno, me pusieron un colchón adelante mío para taparme, y te digo que se te parte el alma porque la cana les pega, los guardiacárceles les pegan sin lástima. Y esos que murieron, que dicen que murieron en una refriega, la refriega no es refriega, los matan a palos los guardiacárceles. Todos los presos saben, lo que pasa es que no pueden denunciar porque si no los matan a ellos después. Nada de refriega entre los presos, no. Para sofocar lo que están haciendo, el reclamo, te pegan sin lástima. Cuando nosotros íbamos, que había un motín así, que a veces nos quedábamos en la calle mucho tiempo con los familiares, te mandaban las tablas y las camisetas llenas de sangre, con las que le pegaban. La policía les pega con unos tablones que les rompen el lomo, como dicen ellos. Entonces, si estamos pidiendo ya hace mucho tiempo, que pedimos que la gente, todos los compañeros que están presos, que no tienen condena fija, que no fueron condenados, que todavía están ahí dando vueltas, años y años presos, sin que nadie los condene, y todavía los vamos a condenar a que se contagien por falta Por favor, no sé quién lo tiene que hacer, qué juez, si tiene que haber un decreto del presidente, del gobernador o de quién. No lo sé cómo es. Pero por favor, preocúpense porque nos va a costar todo lo que nos estamos cuidando los demás, todos los que nos piden a nosotros que nos quedemos en la casa, que nos vamos a quedar, están siendo abandonados en las cárceles y con los viejos. Acá no hay 2 clases de personas. Somos personas, somos seres humanos. Tenemos los mismos derechos, los presos, los ancianos y nosotros. Si nosotros nos tenemos que quedar en la casa para cuidarnos, por favor, pongan en aislamiento y cuiden a los presos, a los de los psiquiátricos y a los viejos. No somos material descartable los viejos. Tampoco los que están en un psiquiátrico. Y tampoco los presos. Todos, porque Fernández lo dice todos los días, él está defendiendo la vida. No dice la vida de quién, me imagino que es de todos. Por favor, señor presidente, yo sé que usted está muy preocupado también ahora por el tema de la economía, de que no pagamos, de no sé qué, pero no deje de ocuparse y de preocuparse por eso que está pasando en las cárceles, en los geriátricos y en los psiquiátricos. Hasta el jueves que viene.